41, continuamos aquí en Es lo que hay por FM Capital 91.3, el sonido de tu ciudad. Nos atrasamos con el tiempo, les pedimos las disculpas del caso a nuestro columnista, que no sé si tenemos la presentación. Sí, ahí la tenemos la presentación. Después de su retiro del fuero penal, el ex fiscal Marcelo Romero está en Radio Capital. Escucha su columna los miércoles a las 11:30 en Es lo que hay. Muy bien, entonces, 11:30 se nos pasó, como decía. Buen día, Marcelo, gracias. Buenos días, qué placer estar acá, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Nuestro primer invitado, Marcelo. Así es, ya el primer, digamos, entrevistado. 2 años, ¿no? 2 años, hace 2 años. Bueno, 2 años. Por muchos más, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias muchísimas por gracias. permitirme ser parte ahora. Sí, por supuesto. Bueno, hablemos rápidamente Sí. de la columna del día de la fecha, que hablar de la legítima defensa, algo que está tan en boga, sobre todo cuando se producen hechos mal llamados justicia por mano propia, ¿no? Cuando se producen muertes violentas y demás, matar a un delincuente no es hacer justicia, o sea, la palabra justicia es incorrecta. Tal vez corresponde decir legítima defensa, o exceso en la legítima defensa, o bueno, a veces ni una cosa ni la otra, a veces directamente se produce el homicidio. Pero ¿qué tiene que darse en el Código Penal argentino, en la República Argentina, para que haya una legítima defensa? No es como en las películas, no es como en las películas, y no es como las creencias populares que dicen cuando una persona está en tu casa la podés matar tranquilamente, y no es así. No es así. Por ejemplo, perdóname, ¿no, Marcelo? El caso muy conocido, el de Babi Checopar. Claro, exactamente. ¿Sí? Ahí hubo un intercambio de disparos o una amenaza con arma, pero no es tan sencillo como muchas veces se cree. Sí, que te dicen, bueno, cualquier cosa, metelo adentro de tu casa y es legítima defensa. No. Tampoco está permitido por la ley argentina al personal policial o personal armado disparar al delincuente que desacata la orden de alto. Cosa que sí sucede en otros países. En otros países el policía dice alto y tenés que ser como cuando jugamos a la mancha, que te quedás paralizado, y si no, está autorizado a disparar. Eso en Argentina no está permitido. Bueno, justamente el caso Chocobar, que fue condenado, ¿no? Por disparar ante el desacato de la voz de alto del muchacho que finalmente fue la víctima de ese homicidio. ¿Qué dice el Código Penal argentino? Vamos a decirlo en términos sencillos y claros, para que haya legítima defensa, es decir, para que se justifique, por ejemplo, un homicidio. Sigue siendo homicidio, o sea, no está mal dicho homicidio, va a ser homicidio justificado por legítima defensa. Vamos a poner de ejemplo un homicidio. Tiene que haber una agresión ilegítima, es decir, la persona que se va a defender tiene que ser ilegítimamente agredido. Esto significa que no tiene que haber provocación. Porque si hay provocación, ya no sería una legítima defensa, podría ser una pelea, una riña, una disputa. Entonces, la agresión es ilegítima, tiene que haber falta de provocación y tiene que haber racionalidad del medio empleado para defenderse. ¿Qué significa racionalidad del medio empleado para defenderse? Que si viene una persona a atacarme con un cuchillo, tranquilamente puedo usar un arma de fuego. Si viene una persona a atacarme con un palo o con algo que simule un elemento contundente, puede usar un cuchillo o un arma de fuego. No tiene que ser equivalente, tiene que ser racional. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si viene una persona a pegarme un cachetazo y yo le pego un tiro en la cabeza, no va a haber racionalidad del medio empleado. ¿Por qué? Porque el otro me atacaba con la mano abierta. Ahora, distinto es si viene un boxeador conocido o un especialista en artes marciales, que aunque no sea conocido, demuestra inmediatamente que tiene dominio sobre su cuerpo y sobre sus brazos y sobre sus piernas y puede transformarse en un arma mortal. O sea que cada caso es igual a sí mismo, cada caso es distinto a los demás. Por eso es que debe analizarse. ¿Por qué digo cada caso es igual a sí mismo? Porque muchas veces leemos, y acá hay una crítica constructiva al periodismo de policiales o de judiciales. Cuando el policía, en legítimo acto de su función y la legítima defensa propia de terceros, deserraja, ¿se dice o deserroja? Deserroja su arma de fuego contra un delincuente, se le imputa el homicidio. Y es correcto. Es correcto. No vamos a saber en las primeras horas si es o no es legítima defensa. Tiene que haber una investigación. Claro. ¿Se entiende? Sí. Siempre tiene que haber una investigación. Siempre va a haber imputación de homicidio. Siempre la persona va a ser procesada. En algunos casos hasta puede llegar a ser aprehendida.
personal policial lo sabe, entrega su arma, se pone a disposición del fiscal o del juez según la jurisdicción y colabora con todas las medidas de investigación que correspondan. Siempre que hay un homicidio no es que el policía agarre y dice, bueno, se terminó este operativo y me vuelvo a mi casa o a la comisión. No, va detenido. ¿Sí? No siempre va detenido, pero sí va procesado. Procesado. Automáticamente se le hace tiene saber. Que entregar el arma. Sí, tiene que entregar el arma y ponerse a disposición de la justicia. ¿Por qué no se lo detiene siempre? Bueno, porque están claras, a simple vista, prima facie, como se dice en latín, en la jerga judicial, las circunstancias de la legítima defensa, pero hay que acreditarlas en el expediente. ¿Y por qué destaco esto como importante? Porque siempre tiene que haber una investigación del Estado para que la comunidad sepa que eso no fue una ejecución disfrazada. Siempre tiene que haber transparencia en el uso de un arma o de lo que sea en la legítima defensa. También para tranquilidad de los familiares del fallecido en el caso de un homicidio. ¿Se entiende? Sí. No es que alcance a decir, bueno, el que está muerto era ladrón, entró a robar, el policía actuó en su defensa o defensa de la comunidad, hay que condecorarlo, hay que ascenderlo. No es así. Más allá de que esto pueda edulcorar el lenguaje común, el lenguaje popular, no debe tampoco replicarse, en mi opinión, en los medios de comunicación cuando se está informando sobre un hecho de estas características luctuoso. No es el uno menos, como dice algún periodista. Debe hacerse una investigación judicial profunda. Y el personal policial o de fuerza de seguridad lo sabe. Repetimos los elementos de la legítima defensa. ¿No? Sí. Lo sabe, está formado para eso. Agresión ilegítima, falta de provocación y racionalidad del medio empleado. Esos tres elementos, si esos tres elementos no se dan, no hay legítima defensa. Ahora, si el medio empleado no es racional o la persona que se defiende exagera sobremanera, irracionalmente con su accionar defensivo, puede haber un exceso en la legítima defensa. Es decir, viene una persona a agredirme con sus puños y le pego 4 tiros y después le paso encima con el auto, lo corro, no hay legítima defensa. Lo mismo cuando salen a correrlo. Es decir, ya cesó la agresión y ya no hay posibilidad de correr ningún peligro. La persona se escapa con mi dinero. Ya me agredió o me intimidó con el arma, me roba la cartera, me roba la billetera, me roba el celular y sale disparando con su moto, con su automóvil y lo corro, lo persigo, lo encierro y lo mato. No es legítima defensa. Definitivamente no es legítima defensa. Después se podrá establecer en ese mismo proceso judicial que se actuó bajo moción violenta. A eso iba, Marcelo, porque eso es diferente. Ante el temor. Uno dice el miedo, ¿no? El pánico. Yo digo, me viene a pegar una trompada, sí, pero yo ante el pánico digo, me va a matar y por ahí tengo un arma y le disparo. Eso también se investiga profundamente. Se investiga y tranquilamente puede ser racional el medio empleado. Es decir, creí que me mataba, amenazó con sacar un arma, no tenía arma, o simulaba tener un arma y era una réplica, lo que antes se llamaba arma de juguete. No son juguetes, son réplicas de coleccionistas que son exactamente iguales, salvo cuando uno las toca, que son de un material sintético. Hay algunas metálicas que son réplicas, pero que obviamente es legítima defensa clarísima en esos casos, ¿no? O sea, cuando el arma es una réplica y me está apuntando, le disparo antes de que me mate, o antes de que mi pensamiento considere que me va a matar, aunque no sea posible. O un arma verdadera pero descargada, o un arma verdadera pero no apta para el disparo, etcétera. Todas esas situaciones son legítima defensa, pero, una vez más lo repetimos, tiene que haber una investigación. Se tienen que dar esos tres elementos. Ahora, cuando se detiene a un policía o se detiene a un vecino, se lo investiga y está a lo mejor 2, 3, 4 días detenido y después se lo libera, el fiscal o el juez actuaron correctamente. Pese a la indignación que causa en la comunidad, pese a la indignación que pueda causar en algunos medios periodísticos, actúa correctamente. Lo ideal sería que se pueda establecer rápidamente en las primeras 24 horas que actuó de acuerdo a estos parámetros legales y que la persona recupere su libertad, o en algunos casos, cuando está muy claro, la persona ni siquiera es sometida a una privación de su libertad, a una restricción de su libertad. Todo ese abanico de posibilidades
son posibles, todo ese abanico de posibilidades están presentes en los casos de legítima defensa. ¿Lo viste, Marcelo, el otro día, el caso del juez, cuando acá en Quilmes? El juez García Monión. Exactamente. Sí. Bueno, ahí estaba, para el fiscal que actuó en la investigación, es justamente una de estas circunstancias. Hubo un robo piranha, es decir, fueron rodeados en su automóvil, conducido por su custodio, personal policial, todos armados, y los dos, tanto el juez como su custodio, utilizaron sus armas de fuego y dieron muerte a 2 muchachos y uno quedó herido. Ahí el fiscal interpretó que, siendo un magistrado y un custodio de magistrado, no se iban a escapar, se pusieron inmediatamente a disposición, no había posibilidad de entorpecer la investigación, porque entregaban sus armas, se hizo todo rápidamente. Como había personal policial involucrado, por orden de la Procuración, los fiscales tienen que relevar a la policía de la provincia, toda la policía de la provincia, de cualquier actuación, y se convoca a una fuerza federal, creo que actuó la Gendarmería, y entonces no se dispuso ningún tipo de restricción para el policía, porque para el juez, para detenerlo, hay que detenerlo o en flagrancia o pedirle al jurado de enjuiciamiento que le quite los fueros transitoriamente. O sea, una complicación importante, porque hay un obstáculo constitucional, que son los fueros de todo magistrado. Y bueno, evidentemente ahí el fiscal consideró que no había que detenerlo. Ahora, tranquilamente pudo haber detenido al policía, que sí se lo puede detener, al custodio, sin necesidad de ningún jurado de enjuiciamiento, porque no tiene fueros, pero sin embargo consideró este fiscal que no había necesidad. A veces, y es una buena pregunta la que me hiciste, porque hubo otro caso, creo que también fue en Quilmes, de un jubilado que dio muerte a un ladrón que tardó mucho tiempo en recuperar su libertad y mucho tiempo en lograr su sobreseimiento. Sí, que hace poquito lo visitaron. Claro, esa desigualdad ante la ley irrita, esa desigualdad ante la ley es terriblemente injusta, y esa desigualdad ante la ley, en estos dos casos que estamos citando, es lo que hay que evitar. Ahí ya entran a jugar otros factores, como puede ser el factor ideológico en materia penal por parte de los magistrados judiciales, el prejuicio no del fiscal, porque el fiscal no juzga, así que tranquilamente puede prejuzgar, puede hipotetizar, pero sí el prejuicio de los jueces, ¿no? Que son los que sí juzgan y son los que no pueden tener prejuicios. Ahí es una crítica que hay que hacerle al Poder Judicial, ¿no? Ya estoy afuera, yo me olvido, pero es una crítica que se le puede hacer tranquilamente al Poder Judicial, que es esa contaminación ideológica que tantas veces hablamos en estos micrófonos, que tiene la justicia penal argentina. Bien, nos quedó claro una cosa también, Virginia, no digamos más justicia por mano propia. Exactamente. Está muy mal aplicado el concepto. No, es incorrecto, sobre todo porque en la Argentina no hay pena de muerte. Nunca jamás la habrá, justamente después de la suscripción al Pacto San José de Costa Rica. Así que matar a una persona en Argentina no es hacer justicia, ni siquiera porque no existe la pena de muerte. Entonces, matar a una persona no es hacer justicia. Es un homicidio. Es un homicidio. Y está bien caratulado, está bien calificado que sea un homicidio. Después puede justificarse por legítima defensa, por emoción violenta, por inimputabilidad, etcétera, pero sigue siendo un homicidio. Clarísimo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas siempre. gracias. Para el próximo, o cuando lo consideres, hablemos de emoción violenta. Emoción violenta, por supuesto, claro que sí. Ahora nos tomamos